Estudio de test con el doctor Michael Leitman. Всем добрый день. Учение 10 сферот. Hola a todos. Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Hola, doctor Leitman. Читать из книги Hola. Бааля Сулама, Учение 10 сферот. Continuamos leyendo Созерцание, el test con глава Bala 8, Sulam, пункт 29. Затем observación следит за нами. interna, Глава capítulo 8. 8. Значит, в книге «Древо жизни» написано так. Это книга, которую написал великий En el каббалист Ари. capítulo 8, Он пишет так, что en хохма el называется árbol de la светом, vida а se хасадим dice, водой. Jochma se llama luz y называется Hasadim высшими agua. водами, а Малхут Binah нижними. se llama agua И далее superior Бааль Сулам y Malhut комментирует agua inferior. Ари, Y и después он Bala в Sulam своем explica комментарии lo que пишет el так, что есть Ari два вида escribe света. y dice Очень довольно que сложно hay dos так tipos de объясняет, luz. поэтому я спрашиваю вас так Bueno, по-простому, в чем es отличие una этих explicación цветов, algo какова compleja. их функция. Entonces le pregunto, en palabras sencillas, ¿cuál es la diferencia entre estas luces y cuál es su función? Doctor Leitman, hay dos tipos de luces, la luz de Jochma y la de Hasadim. La de Jochma llena el deseo de recibir que ha corregido su intención de otorgar, y la luz de Hasadim llena el deseo de otorgar que se ha corregido a sí mismo, de recibir para otorgar. Y que la cuestión es que ya no es recibir para otorgar, sino otorgar. Por eso la luz de Hasadim es mucho más débil en su intensidad comparada con la luz de Jochma. Pero de hecho, ambas luces son las que llenan toda la creación. Representan el deseo de recibir y en la medida que corregimos el deseo de recibir, que es nuestro trabajo, es nuestra meta, cambiar nuestro deseo de recibir y transformarlo en un deseo de otorgar, en primer lugar neutralizamos el deseo de recibir, eso es lo que se llama tzimtzum, restricción, y después no deseamos trabajar con el deseo de recibir, sino que nos elevamos por encima de él. Y después, en ese deseo, se extiende la luz de Hasadim. Y después podemos incluso elevarnos a un nivel en el que nuestro deseo se llena con la luz de Jochma. Pregunta, ¿dónde ocurre todo esto, Dr. Leitman? Esto ocurre en el deseo, que es el único ser creado. Pregunta, ¿hay algún tipo de ejemplo en nuestro mundo? Dr. Leitman, no. En nuestro mundo no lo hay. Todo esto habla del mundo superior. En nuestro mundo no sentimos el deseo de recibir, el de otorgar, no sentimos el llenado que se recibe. Pero en nuestro mundo también la persona da, recibe. ¿De qué deseos hablamos aquí entonces? Dr. Leitman, los deseos en nuestro mundo son egoístas. Incluso si una persona da, está actuando así solamente en su propio beneficio. Pregunta, entonces aquí de lo que hablamos es que cuando una persona alcanza algún tipo de contacto con la luz superior, recibe algo de ella o da algo a ella, tiene todo este tipo de cálculos de dar, recibir. Eso es de lo que se trata, solo del contacto con la luz superior. Y cuando tengo algún contacto con gente en este mundo también me lleno, pero eso es otra cosa, ¿cierto? Dr. Leitman, sí, con eso. Tu intención es que tú te acerques al Creador, que tú seas capaz de otorgarle a Él como resultado. Entonces, en esos casos también tú sientes el otorgamiento. Hablamos de dar y recibir directamente al Creador, pero eso es imposible, tiene que ir a la humanidad. Sí. Entonces, el contacto con el Creador es a través de la humanidad. Entonces,
Bueno, hoy yo siento que doy a la gente, recibo de ellos, tengo placer a raíz de todo eso. Doctor Lightman, ese es el problema. Tú obtienes placer, ¿para qué? Para mi propio beneficio, por supuesto. Doctor Lightman, si es para tu propio beneficio, entonces... Pregunta, entonces, ¿por eso no siento la luz de Hasadim ni la de Jochma? Doctor Lightman, precisamente no lo sientes porque tú, en tus manipulaciones hacia la persona que sea, lo que estás buscando es tu propio bienestar, tu propio beneficio. Consciente o inconscientemente, yo siempre hago una acción y si salgo de esos límites que me limitan, si no es para mí, entonces sientes lo que estás haciendo. Entonces la gente a la que doy y la que recibo, si lo hago así, ¿empezarán a sentir la fuerza superior? Sí. Y si no recibo nada a cambio, entonces es la luz de Hasadim. Y entonces si lo hago con la intención de otorgar, ¿es la luz de Jochma? Sí. ¿Qué puede definir lo que es la luz? La luz es la única fuerza que existe en la naturaleza y que gobierna y que llena y que da vitalidad a todo. Pero vemos una gran cantidad de fuerzas, Dr. Lightman. Todo eso son cosas derivadas de la luz. Pregunta, ¿cómo la persona siente la luz? ¿De qué modo? Dr. Lightman, como el bien. Pregunta, entonces, decimos que la luz tiene la forma de las leyes de la naturaleza, lo que tú sientes, lo que otros sienten, dice el Dr. Lightman. Pero ¿cómo se siente, Dr. Lightman? Se siente en que tú deseas acercarte a la luz y eso la atraerá hacia ti. ¿Es placer? Doctor Lightman, sí, es un tremendo placer y un tremendo llenado. Después sigue explicando en el punto 30 que hay la explicación de la luz de Ein Sof en esas 4 fases para revelar la vasija, que es el deseo de recibir. Y si alguien lo quiere leer, está en el punto 30. Hay una explicación amplia de lo que es la expansión de la luz y que la última fase de esa expansión es la que forma el deseo de recibir. ¿Qué es la expansión de la luz? Dr. Lightman, el ser creado llenado con la luz, cuando la luz llena el deseo. Pregunta, pero ¿cómo la luz, cómo algo completamente altruista puede contener un sistema tan innoble como el deseo de recibir? ¿Cómo puede ser que la luz contenga dentro de ella un programa tan áspero y tosco como el deseo de recibir? Dr. Lightman, a pesar de la oposición, de lo contrarios que son, se encuentran el uno con el otro, porque el deseo de la luz es expandirse y llenar a todos sus seres creados, todos los deseos. Y ese es el deseo de la luz. Y el deseo del Kli, de la vasija, es el deseo de ser llenado para su propio beneficio. Y ahí entre ellos hay un contraste. La luz gradualmente va corrigiendo ese deseo de tal forma que el deseo, desde el estado de estar lleno para sí mismo, empieza a entender que lo bueno es estar lleno en beneficio de la luz. Así es como funciona. Pregunta, bueno, el deseo de llenarme a mí mismo. ¿Por qué lo que se deriva de ese estado en este mundo se expresa de forma tan malvada, con fuerzas tan malvadas?
el deseo de recibir para uno mismo es parte del plan. Dr. Leiman, no es sencillo. La cuestión es que somos partes interconectadas del sistema y si tú lo haces en tu propio beneficio, al final estás actuando en detrimento de otros. Entonces, nadie puede actuar de forma desconectada de otros y que lo que uno haga, que no es en beneficio de los demás, eso es obvio, pero si es en detrimento de los demás, ese es el gran problema. Pero eso es un problema explicarlo, porque todo el mundo recibe algo para sí mismo, hace algo para sí mismo. Pero la mayoría de la gente dice que no hace daño a otros a propósito, que así es la vida. Entonces, ¿qué es lo que llamamos mal en la Kabbalah? Dr. Lightman, si pudiéramos ver la imagen correcta del mundo, veríamos cómo constantemente estamos deseando el bien para nosotros mismos y por medio de eso necesariamente causamos daño a los demás. Pregunta, ¿incluso si no hago nada a propósito a otros? Dr. Leiman, incluso si no eres consciente de eso, ¿por qué estamos en un sistema cerrado, en una especie de esfera? Entonces, si tú piensas en ti mismo, en tu beneficio propio, aunque sea en lo necesario, estás robando a otros. Entonces es a nivel de pensamientos, no de acciones. Dr. Leiman, también a nivel de acciones, solo que no lo vemos. Entonces, incluso aunque yo viviera en una isla desierta, ¿puedo hacer daño a toda la humanidad? Dr. Leiman, sí. No es que pudiera, es que de hecho lo hago. Porque es un sistema cerrado y nadie puede desconectarse de ese sistema. Pregunta, entonces, la cuestión es que somos el resultado del programa del Creador. Él nos creó y el deseo de recibir existe en la luz. No tenemos la culpa. No es cuestión de echar la culpa. ¿Qué quiere entonces la naturaleza de nosotros, Dr. Lightman? La naturaleza no quiere nada. Simplemente te está ofreciendo un equilibrio, una vida ideal, podríamos decir, pero siempre y cuando siga sus leyes integrales. Pregunta, pero yo fui creado en el deseo de recibir y recibo para mí mismo. Dr. Leiman, no, eso no es suficiente. Tienes que pensar en otros, también porque vives con ellos en el mismo sistema. Ya, pero así fui creado. Dr. Leiman, aquí tienes que despertar tu propia conciencia y elevarte al grado del Creador. Pregunta, entonces usted está diciendo aquí algo nuevo. Así fui creado, pero en un punto de mi desarrollo, Dr. Leiman, sí, se te da la oportunidad de elevarte y reconocer el sistema en el que trabajas, en el que existes. Y si acatas las leyes de ese sistema, de dar y recibir, entonces te amoldas, te asemejas al carácter del Creador. Pregunta, entonces tengo que reconocer el carácter de la luz y querer cambiar de forma voluntaria. Sí. Y usted dice que todo el mundo tiene la capacidad de hacer esto. Sí, dice Dr. Lightman, en cierto punto del desarrollo, sí. Después escribe que las 4 fases en el deseo son las 4 letras Havaya. Y después, en el punto 31, explica que esas 4 letras son el nombre del Creador. ¿Podemos analizar eso? Dice que la letra Yud simboliza infinito, que está incluido en el pensamiento de la creación o Keter. ¿Qué es eso? Dr. Leiman, es el comienzo de la creación antes de que hubiese ningún deseo por parte del ser creado todavía.
todo el desarrollo proviene del Creador. Entonces, ese es el pensamiento de la creación, sí. Ese era el punto de la Yud. Y la Yud ya es el desarrollo del deseo. Y Yud, la letra Yud, es una cierta sensación de la luz en el deseo. Entonces ese ya es el ser creado, el comienzo del ser creado. Después dice que la primera Hei es Binah o la fase 2, es decir, que sale todo eso en acción. ¿Cuál es la diferencia entre la Yud y la Hei? La diferencia, dice Dr. Lightman, es que en el deseo que la luz creó en la fase 1, empieza a sentir su existencia y, por lo tanto, por sí mismo empieza a relacionarse con la luz a partir del llenado. Y esa fase se llama Binah, querer ser similar a la luz, ¿sí? Sí. Y después la tercera fase es Vav, llamada Seirampin. ¿Y cuál es la esencia de ella? Dr. Lightman. Esa es una fase mixta que consiste de la primera y la segunda fase. Primero la luz de Jochma en Hasadim existe en el deseo y sigue deseando formarse. Y como resultado llega a un estado que quiere recibir solo la luz de Jochma. Esa es la última luz, es la última fase llamada Malhut, ¿sí? Sí, donde el deseo ya es formado, que es el ser creado, sí. Y nosotros somos parte de esa Malhut, de ese ser creado, y por lo tanto nos sentimos como receptores, ¿sí? Dice Dr. Lightman. ¿De dónde vienen esas letras? Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Y por qué se le llaman el nombre del Creador? Dr. Lightman, porque la luz blanca dibuja su imagen bajo un fondo negro. El deseo es negro, la luz es blanca. Y así es como ocurre esa proyección de las cualidades de la luz sobre las cualidades del deseo. ¿Y por qué Yud y las otras letras, Dr. Lightman? Muy sencillo. La cualidad de la luz y la cualidad de la oscuridad, de esa forma, se posicionan la una frente a la otra para que la luz se presente de esa forma, de esa manera. Por ejemplo, la forma Vav es como esta línea. Sí, dice Dr. Lightman, es la expansión de la luz desde arriba hacia abajo. Y la Yud es como una línea corta. Dr. Lightman, ese es el comienzo de la expansión de la luz. Entonces, todas esas formas, así es como son creadas esas letras. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le llama nombre del Creador? Dr. Lightman, ¿qué es el Creador? Es luz que se manifiesta, que se proyecta sobre un fondo negro del deseo y todos esos caracteres que la luz dibuja sobre el fondo negro son letras y ellas son el nombre del Creador, está compuesto de ellas. Así es como percibimos las acciones del Creador. Pregunta, entonces, si alguien lo pudiera sentir, es como la luz trabaja sobre el deseo, es bajo forma de letras, como en un texto. Sí, dice Dr. Lightman, así es como fue escrita la Torah. ¿Por qué Binah y Malhut son representadas por la misma letra? Dr. Lightman, Binah y Malhut son representadas por la misma letra porque es la cualidad de la expansión de la luz en el deseo. Binah es el deseo superior y Malhut es el deseo inferior, pero de hecho son lo mismo por la parte del Creador. Pregunta, ¿es como si Binah y Malhut tienen diferentes cualidades? Binah es otorgamiento y Malhut es recepción. ¿Por qué se representan igual? Porque por la parte del Creador son la misma cosa. De arriba abajo y de abajo arriba, ¿sí? Bueno, parece que hemos analizado todo esto. Última pregunta. ¿Qué me da esta información?
Doctor Leitman, esta información te proporciona comprensión de que el alfabeto hebreo representa las cualidades de la luz y la oscuridad, las cualidades del creador y las cualidades del ser creado. Y de esa forma es creado para explicarnos la medida en que somos diferentes del Creador y cómo podemos dibujar nuestras cualidades en relación con el Creador o las del Creador en relación con nosotros. Prácticamente todas las letras son como imágenes, características del Creador sobre un fondo, sobre el ser creado. Cuando uno mira estas letras, ¿son como instrucciones, Dr. Leitman? Por supuesto. Cómo tomar la luz y depositarla en nuestro deseo. Dr. Leitman, por supuesto. Pregunta, ¿hay alguien que no sepa cómo hacerlo? Dr. Leitman, entonces no sabe cómo hacerlo. Tú miras al alfabeto chino, por ejemplo, y ahí ni siquiera tienes letras, son pictogramas. Una gran cantidad de pictogramas, pero dibujan la conexión entre las cualidades. Y lo mismo aquí, aunque tenemos solo 22 letras en el alfabeto hebreo, sirven para representarlo todo. Es un alfabeto muy económico. Representar la conexión entre luz y ser creado. Bien, ¿puede la persona implementarlo esto en su vida o no es para la gente corriente? Dr. Leitman, no. ¿Cómo puede usarlo? Puede leerlo, pero sin tener la comprensión de la esencia del creador y del ser creado, no va a poder leer todo esto correctamente. Muy bien, queda claro. Gracias por todo. Adiós.